Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, Daniel. Sí, Ok, se le muy amable, gracias. Buenas noches. Listo. Vamos, en esta clase vamos a topar nuevamente una revisión, el tema de lo que son los sensores, todos los elementos que acompañan a la implementación de un sistema. A pedido de algún compañero las clases anteriores que me decían de qué manera podemos ver de manera física cómo serían las conexiones. Bueno, entonces tengo aquí los elementos que solía utilizar en las clases presenciales, donde armábamos los circuitos, solamente para conocimiento general, ya que estamos entrando a lo que es la programación de lo del PLC. No sé si hicieron algún ejercicio más, hicieron algún algo más la aplicación del simulador ladder. Ojo que ya está en usted seguir manipulando la aplicación, manipulando el programa, ver qué hace, cómo se comporta, ¿sí? Ir teniendo las habilidades de cómo ir ingresando más contactos, derivaciones, ir cambiando contactos, ir cambiando las asignaciones de entradas y salidas. Esas habilidades ya depende de usted, ¿no? De que siga manipulando, como dije, la aplicación por su cuenta. Acá vamos a ir ya un poco más avanzando en lo que son las implementaciones, ciertas lógicas comunes de programación para las diferentes sistemas, ¿no? Como el arranque del motor, o más adelante se conocerá como la activación del sistema. Entonces hay ciertas cosas que son comunes y que siempre lo vamos a estar programando. Entonces vamos a empezar por ahí y seguir aumentando un poco más, seguir adquiriendo un poco más de destrezas en lo que es la simulación de la programación ladder, ¿sí? Entonces, antes de mostrarles los elementos físicos, déjenme ver, por aquí tengo unas gráficas. Unas gráficas de sensores, justo por aquí está. Listo. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos... Ay, perdón. Ya. Tenemos ciertas características y ciertos tipos de sensores. Ya lo vamos a ir viendo. De pronto aquí complementamos un poquito más lo que ya habíamos hablado en clases anteriores, pero estamos en el momento en el que ya debemos ir asociando estos elementos al PLC, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, empecemos por el izquierdo, vamos a ir anotando. ¿Sí? Aquí tenemos este tipo de sensores, como dice acá, con contacto físico. Vamos a ir al contacto físico. Hay sensores que no necesariamente necesitan tener contacto físico, como estos sensores de presencia, ¿sí? Pueden ser, ya vamos a ver más adelante, pueden ser, yo que sé, inductivos, pueden ser eh, tipo láser, pueden ser magnéticos, ¿sí? No necesitan estar en contacto para detectar lo que es presencia, ¿sí? De un objeto. Y hay los otros que sí necesitan tener contacto, como los finales de carrera. Los finales de carrera necesita que mecánicamente le muevan. Sí, ya vamos a ver un ejemplo. Que le muevan la pestaña donde está asociado el contacto para que sense. Entonces tenemos de esos dos tipos, que pueden ser con contacto o sin contacto. También tenemos por acá
los que requieren de una fuente de alimentación interna y los que no necesitan una fuente de alimentación interna. Por ejemplo, ¿quiénes no necesitan fuente de alimentación? Los selectores o los pulsadores. Sí, acá podemos ver. Estos elementos no requieren de una fuente de alimentación, pero hay sensores que sí requieren. Por ejemplo, estos sensores láser para detectar la presencia. Entonces, estos de aquí internamente sí necesitan de una alimentación. Sí, dígame. No. ¿Me repite, por favor? No le alcancé a escuchar. Pero disculpe, le escucho no, no No se escucha bien. cortado, no veo lo que está proyectando. Mm, No sé si estará proyectando. ¿al- ¿Alguien más tiene algún problema con la proyección de la gráfica que estamos viendo? No, Ah, se ve bien. Ya, ok, sí, bueno, entonces ahora, es solo es, el internet del compañero, entonces, sí, Sí, es el internet. A veces también se cuelga. O a veces usted se le escucha después. ya, ok, bueno, entonces continuemos. Estábamos hablando de los sensores que no necesitan fuente de alimentación y los que sí necesitan fuente de alimentación. Ahora vamos a ver los sensores según su salida. Sí, como también se lo conoce. Ya habíamos hablado eso en las clases anteriores de las salidas analógicas. Sí, las que dan, por ejemplo, una salida analógica es un transmisor de 420 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Esos son transmisores estandarizados. ¿Sí? Entonces van a variar entre 4 y 20 miliamperios. ¿Sí? Y esa es una señal analógica. Y por lo general tenemos los sensores, los transmisores de temperatura. Tenemos los digitales, ¿sí? Entendiendo como la combinación o un tren de ceros y unos, ¿sí? De pulsos que representan ceros y unos, la transmisión digital que ya me da varia información codificada en binario, ¿sí? Y los que les decía, los discretos, o también son conocidos como todo o nada. O está en contacto o está sin contacto, ¿sí? Todo o nada. Así también se los conoce y ahí tenemos los límites de carrera, por ejemplo, los finales de carrera, ¿sí? Esa es un tipo de sensores en función de la señal de salida, de la señal que nos brinda, ¿sí? Ahora acá tenemos según la variable utilizada. Según la variable utilizada tenemos resistivos, ¿sí? Que varía la resistencia, capacitivos, inductivos, magnéticos, tenemos los ópticos y tenemos otros como los de ultrasónicos o los famosos láser, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos toda esta gama de sensores con estas características, ¿sí? Unos necesitan contacto físico, otros no. Unos necesitan fuente de alimentación interna, otros no. Depende del tipo de la señal, todo o nada, digitales o analógicos. El todo o nada, acuérdese que era lo que nosotros habíamos definido como las señales discretas, como el interruptor que usted tiene para prender la luz de su cuarto. Sí, esa es una señal discreta y también es conocido como sensor con señal todo o nada. ¿Sí? Y dependiendo de la variable, los sensores tenemos resistivos como las fotoresistencias, capacitivos, tenemos inductivos, magnéticos, ópticos y otros. Listo, vamos viendo otra característica de los sensores. Sí, aquí ya podemos ver que todos estos sensores van hacia el PLC, hacia las entradas del PLC. Sí, aquí tenemos el transmisor o el sensor de temperatura
que ingresa, es una entrada al PLC. Aquí tenemos sensores que pueden ser de nivel, ¿sí? De posición, de presencia, también al ingreso del PLC. Aquí tenemos un sensor láser de presencia o para marcar la presencia de un objeto cercano al sensor, entonces también es ingreso al PLC. Aquí tenemos sensores de nivel, como ustedes pueden ver, pueden ser por electrodos, ¿no? Un electrodo bajo, uno más medio y un alto, ¿sí? Y yo puedo medir los tres niveles, bajo, medio y alto. También tenemos aquí los sensores magnéticos. ¿Han visto ustedes esos sensores que en los centros comerciales, en las puertas, se encuentran ahí para que no se vayan llevando ciertas las prendas que tienen a la venta, ¿no es cierto? En cada una de las prendas colocan uno tipo sticker que da una señal magnética, entonces cuando cruzan por las barandas que tienen ahí, automáticamente les pita. Sí, ese es un sensor también, y ese estaría colocándose o instalándose a las entradas del PLC. Vamos viendo otra información respecto a los sensores. Aquí tenemos el final de carrera. Sí, como ustedes ven, aquí es una palanquita, una rueda, y puede detectar o le pueden mover a esta palanquita en una dirección o en otra dirección, ¿sí? Entonces nos puede dar doble información primero de que un objeto llegó y la dirección que tiene el objeto, porque puede ser que esté yendo para la izquierda o para la derecha, porque estaría internamente conectada a dos contactos. Acá tenemos los famosos pulsadores con los cuales ya habíamos hablado. Aquí tenemos los pulsadores. Verde es el start, la marcha. El rojo por lo general es utilizado para el stop, para el paro, ¿sí? Aquí tenemos los sensores de presencia, como les había dicho. Detectan un objeto que esté cercano, ¿sí? Y asimismo hay de dos tipos, ¿no? De este tipo de sensores: el normalmente abierto, el normalmente cerrado. Y a esas características va a depender mucho del sistema con el cual usted esté trabajando. Vamos a ver más información respecto a sensores, ¿sí? Estos son los típicos de presencia, ¿no? Aquí el objeto no está en línea directa, no está a la altura del sensor, entonces no se cierra, no cierra el circuito. Y cuando ya el objeto está en línea con el sensor, entonces ahí cierra el circuito y se puede asociar a la prendida de un foco, una sirena, un motor, lo que ustedes tengan en el sistema, ¿sí? Acá este es el de no contacto, y acá tenemos el mismo de presencia pero con contacto. Entonces aquí no hay contacto entre esta parte mecánica y el sensor. En cambio aquí la parte mecánica ya le movió a la palanquita del sensor, entonces ya lo está activando, ¿sí? Entonces asimismo se puede asociar a un circuito eléctrico, de tal manera que cuando ya detecta la presencia, cuando ya ha llegado a esta posición, ¿sí?, el circuito se activa. Ok, vamos a seguir viendo. Esta es la última diapositiva. Estos son de los transmisores con señal analógica, sí, como ustedes pueden ver. Los más utilizados son los de temperatura, pero también existen los de presión, los de flujo, otras variables más. Al menos aquí en industria petrolera utilizan esas como comunes, ¿no? Presión, flujo, temperatura. Entonces hay de este tipo, ¿sí? Hay del tipo de conexión 420 miliamperios, es un lazo de corriente, ¿sí? Entonces tienen dos cables conductores para cerrar el circuito.
Esa es la forma que tienen los transmisores. Profe, y ahí el de termocupla, ¿cómo funciona? Disculpe. Como el de termocupla. ¿Sí me escuchó? Sí, sí le escucho. A ver, El de internamente, termocupla, ¿cómo funciona? ya, internamente aquí, este es el transmisor, ¿no es cierto? Este de aquí es el transmisor. Este de aquí es el sensor. ¿Sí? Entonces, este sensor le colocamos al transmisor. ¿Sí? Aquí está, el sensor puede ser de 2 hilos o de 3 hilos. ¿Sí? Por lo general la termocupla es de 2 hilos y el RTD es de 3 hilos. ¿Sí? Termocupla RTD. La termocupla es la unión de dos metales, ¿no? Diferentes. Me parece que es es el cobre con la plata, algo así. La unión, una soldadura, una punta. Las que saben venir junto con los multímetros. Han visto que cuando compran un multímetro le viene con una sonda para medir temperatura. Esa por lo general es una termocupla. En cambio el RTD ya es una resistencia variable. ¿Sí? Dependiendo del valor de la temperatura varía la resistencia. ¿Sí? Es un detector entonces del tipo resistivo. Entonces hay de 2 hilos y de 3 hilos dependiendo del tipo del sensor. Entonces, ¿qué es lo que hace el transmisor? Convierte esta variación, ¿sí? Pongámosle aquí variación de resistencia, ¿sí? La convierte en una señal de 4 a 20 miliamperios, al cual a los 4 miliamperios puede ser asociado, yo que sé, una temperatura de 0 grados, y a los 20 miliamperios puede estar asociada una temperatura de 90 grados centígrados, ¿sí? Entonces usted calibra al transmisor de temperatura en función de los rangos que usted quiera trabajar en su proceso. Pero digamos que este transmisor está asociado o está calibrado a que sea 0 grados centígrados. Cuando esté el ambiente o estén midiendo 0 grados centígrados, el transmisor me va a dar una corriente de 4 miliamperios. Y cuando el sensor esté midiendo, yo que sé, 90 grados centígrados, la respuesta del transmisor sea 20 miliamperios. ¿Sí? Entonces el transmisor me va a generar esta corriente que sería proporcional a la temperatura. ¿Sí? Y así es como funcionan los transmisores. Entonces no se confunda, una cosa es sensor y otra cosa es el transmisor. El transmisor entonces es el que, ¿qué sería? Acondiciona la señal, ¿sí?, del sensor a un valor estándar. ¿Sí? Estándar es 420 miliamperios, 0 a 10 voltios y en fin. ¿Sí? Entonces estos son los, un poco aclarando lo que habíamos visto de los elementos de maniobra en cuanto a lo que son los sensores. Eso porque todos estos elementos, como vamos a ver acá, tenemos la pizarra. A ver, hay compañeros que quieren ingresar, ya listo. Ya, entonces vamos viendo. Vamos por partes. Bueno, no creo que se alcanza a ver muy bien. No sé si le aumento luz, no, se ve peor. Ya. Nosotros habíamos dicho que partimos. ¿Qué es eso, profe? Eso, partimos, esta es una fuente de voltaje. Nosotros partimos de nuestro sistema, ¿sí? De nuestro sistema. Para nosotros comprar un PLC debemos ver cuáles son las condiciones de nuestro sistema. Por lo general, ¿sí?, cuando usted trabaja con varios sistemas de medición y control, utiliza 24 voltios DC. Entonces, como ven, esta es una fuente a 24 voltios DC. Es de 95 vatios, ¿sí? La entrada es 110
y la salida es 24 voltios en DC. ¿Sí? Esto es lo que usted ya tiene en el sistema. ¿Por qué? Porque ya tiene los relés, ya tiene los sensores, ya tiene la instrumentación que funciona a ese voltaje. Entonces, como ya tiene, esto es parte del sistema, esta fuente es parte del sistema, entonces usted adquiere el PLC, y este es el PLC. Adquiere este PLC, que si ustedes ven en la parte superior izquierda, justamente aquí donde está mi dedo, si ven, es el voltaje de polarización de ese PLC, y ahí me está indicando que se polariza con 24 voltios DC. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Eso. Ahí se ve mejor, ¿sí? Entonces, como ven, está polarizándose, o funciona este PLC, funciona con 24 voltios DC. Acá tenemos la línea de entradas en la parte superior, y si ustedes leen la información, ahí dice que las entradas son de 24 voltios DC. Es lo que les decía, por lo general el voltaje que va a activar las entradas es el mismo voltaje de polarización del PLC, y es algo lógico, ¿no? Porque si ya tengo este nivel de voltaje, los circuitos de entrada también puedo armarles con el mismo voltaje, porque ya tengo esa fuente, ¿sí? Entonces, para este PLC, cuando en la entrada, y ustedes pueden ver I1, I2, I3, I4, 5, 6, 7 y 8, hay la 9 también, hay el IA, IB y C, ¿sí? Esas entradas, dice que cuando yo ahí coloque 24 voltios DC, el PLC va a entender como un 1 lógico, como que está activado. Y cuando no coloque nada en la entrada, o sea, sería 0 voltios DC, me va el PLC a entender como si fuera un 0 lógico. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las entradas. Acá, por el otro lado, tenemos las salidas. Y si ustedes ven, me está diciendo que las salidas son 8 y son contactos de relé. Y como contacto de relé me dice que me soporta hasta 8 amperios por ese contacto. Y si ustedes miran los tornillitos abajo, ¿sí? Cada salida, que aquí se identifica como Q, Q1, Q2, Q3, Q4, así hasta el 8, porque hay 8 salidas, ¿sí? Consta de 2 terminales, porque es un contacto, ¿sí? Entonces tiene el terminal 1 y 2, el Q1. Eso corresponde a la salida 1 de este PLC. Adicional, este PLC, como ustedes pueden ver, tiene la pantallita digital, ¿sí? Lo que significa que yo le puedo programar directamente sin utilizar un computador. Puedo yo programarle directamente al PLC, Profesor, ingresando a su menú. Dígame. buenas noches. Y estos PLC para hasta en qué tensión vienen lo que es en corriente alterna. Porque un ejemplo, si se da el caso de que uno quiere instalar un motor trifásico de media tensión, un ejemplo, güey, uno cómo lo hace. Ya, hacia allá vamos. Sí, ya voy. Ajá. Ya voy un ratito Ya. para allá, no se me adelante. Ahorita solamente estoy mostrándole las características de lo que es el PLC. Como ustedes pueden ver, aquí me da toda la información, ¿sí? El voltaje de alimentación, la característica de las entradas, la característica de las salidas, ¿sí? Eso es lo que me indica en el propio PLC. Entonces ya tengo mi voltaje con el que trabajo en el sistema. Entonces eso me da una idea para saber el tipo de PLC que yo debo adquirir. Y ahora sí vamos con los elementos, ¿sí? Hasta aquí esto forma parte de lo que es el PLC nada más. Vamos con los elementos de entrada. Acá tenemos los famosos pulsadores, ¿sí? El famoso pulsador, bueno, no se aprecia el color, pero este es el color verde. Es un color verde oscuro, por eso no se aprecia, ¿sí? Y tenemos el pulsador de color rojo, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, si ustedes pueden ver, hay doble juego de contactos. Significa que pese a que es de color rojo, pero hay un par que está normalmente cerrado y otro que es normalmente abierto. ¿Sí? Viene con las dos opciones. Usted puede utilizar el contacto normalmente abierto o el contacto normalmente cerrado. Viene con las dos opciones. Lo mismo que el pulsador de color verde, ¿sí? Viene para contacto normalmente abierto, normalmente cerrado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las entradas. Lo que habíamos visto, ¿sí? Los otros sensores son este tipo de sensores, como habíamos visto en la gráfica, los de finales de carrera, ¿sí? Entonces cuando tenemos algún objeto, presiona acá, lo gira y en ese momento Profe, no acciona. se escucha mucho. Les digo que cuando viene acá la parte mecánica sería del sistema y lo mueve, entonces ya internamente le está accionando el switch, ¿sí? Entonces se acciona para el un lado, se acciona para el otro lado, ¿sí? Estos serían los límites de carrera. Ustedes pueden ver la parte estructural, ¿sí? Es metálico, viene bien sellado, es sellado hermético, ¿sí? Si ustedes ven la toma para la conexión eléctrica es de rosca, entonces lo que significa que debemos conectar aquí una tubería conduit. Entonces este final de carrera, yo por las características que tiene, yo puedo utilizarla en áreas clasificadas, ¿sí? Porque me va a soportar, no me va a generar chispa y no voy a ocasionar ningún incendio, ¿sí? Esto yo sí puedo utilizarlo en un área clasificada, pero este de acá, por ejemplo estos pulsadores no. Si ustedes pueden ver, aquí está el plástico y tiene partes abiertas hacia su interior, ¿sí? Se puede ver el interior fácilmente. Ustedes saben que dependiendo del nivel de voltaje que manejamos, el momento que hacemos un contacto se genera una chispa, ¿no es cierto? Entonces este de aquí, este pulsador, por ejemplo, no es nada seguro para ser utilizado en áreas clasificadas. En un área clasificada, si yo ocupo esto, lo más seguro es que voy a ocasionar una explosión. Entonces, mucho cuidado con el tipo de elementos que ustedes adquieren, ¿sí? Para las aplicaciones. Tienen que ver los niveles de seguridad. Este de acá sí es bastante sellado, es bastante robusto y este sí puede utilizarle en áreas clasificadas. Entonces por acá, por la parte de arriba, tenemos los elementos de entrada. Y ahora sí, lo que me decía el compañero, pero yo voy a tener un motor, puede ser trifásico, ¿sí? Que sea trifásico 480, y aquí el PLC lo que me da a la salida solamente es un contacto de relé que me soporta 8 amperios, ¿sí? Lo que voy a hacer es que voy a utilizar relés como estos. Si ustedes ven, la bobina es de 24 voltios, no sé si se alcanza a ver, ahí está especificado 24 voltios, está un poco borroso, este de acá está más claro. ¿Sí? Entonces la bobina de este relé se activa con 24 voltios DC, que es el voltaje que ya estoy teniendo yo en mi sistema y que puedo utilizarlo fácilmente de la misma fuente, ¿sí? Pero ahora sí, estos contactos me pueden soportar un motor de una voltaje y corriente mayores a los que soporta el PLC de manera directa. Entonces para las salidas, y contestando al compañero, no es que vamos a conectar el motor directamente al PLC, ¿sí? El PLC, las salidas conectamos a un relé o a un contactor si es que es de mayor potencia, y este de aquí, este relé o el contactor, es el que nos va a accionar el motor que nosotros querramos o la carga que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, como ven, aquí están los elementos que Habla serio, Harry. están los elementos que hasta hace un momento lo veíamos a manera de texto, ¿sí?
Es una pena en la presencial, ya ustedes manipulan y van conectando, sí, van conectando los elementos, van cableando, van energizando y van adquiriendo más habilidades, ¿no? Una cosa es tener una idea Claro, en profe. papel y otra cosa es ya hacerlo con nuestras propias manos, ¿sí? En todo caso, bueno, eso quedaría, digámosle que por el momento pendiente. Yo sé que en algún momento usted ya ha de meter mano, como se dice vulgarmente, a este tipo de elementos, a este tipo de sistemas, ¿sí? Esos son los elementos que nosotros tendríamos para hacer una automatización. Solamente con esto que tenemos aquí podemos hacer varias aplicaciones, montón de aplicaciones. Ya las aplicaciones va a depender de usted, de lo que se le ocurra automatizar, ¿sí? Ya depende mucho de, de la inventiva o de la necesidad que usted identifique que pueda solucionarlo con algún tipo de automatización. No sé si hay alguna pregunta, inquietud. Hemos hecho un repaso de los sensores, de los elementos de entrada con ciertas características, ¿sí? Sensores que necesitan, por ejemplo, contacto, como este, o sensores que no necesitan tener contacto, como los ¿qué serían? Los Está bien, láser. profe, está bien. Por lo menos ya aquí en quinto se los alcanzó a ver, por lo menos explicando algo, porque ya no se pudo ni en presencial nada. Por lo menos bueno, dice yo, que ni Sí, siquiera en instituto así presencial lamentablemente no se pudo pudo, saber nada de eso. no se pudo, Profe, pero me comprometo en hacer una práctica, sí, la práctica que nosotros hagamos en el teléfono donde están simulando, yo les implemento acá y van a ver que es exactamente igual, sí, al menos lo que es la parte de simulación de la programación LADE, sí. Entonces eso ya vamos a ver más adelante, una aplicación específica, yo armaré aquí, sí, y ustedes corroborarán con la simulación que tienen en la aplicación de su celular. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Nos inquieta el ir y maniobrar, conectar, desconectar, profe. Eso sí es verdad, sí, eso es verdad, tiene toda la razón. Para el que realmente quiere aprender, no hay nada como estar aquí, manipular, conectar, ver qué es lo que pasa, cómo se conecta, qué nomás puedo hacer. Sí es verdad, tiene toda la razón, no le digo que no. Esa es la parte, la Claro. partecita que falta. La Pero verdad bueno, que yo he aprendido varias cosas también, hermano, porque él trabaja también con esos PLC y cosas de voltaje más alto, pues. Y ahí me he aprendido algo. sí, así es. Entonces, bueno, se va a tratar de hacer lo que se pueda con lo que tenemos aquí. A ver, características, algo que también se me pasaba y es tanto a nivel de relé como a nivel de contactor. Usted puede manipular esto de manera directa, ¿no? Usted tiene unas pestañitas, aquí usted puede activarle. Ahí, por ejemplo, levanté y me está dando una indicación de que está activo. Entonces, miren, sin tener energizado, yo puedo simular que ya está activado mi relé y puedo hacer las comprobaciones. Ahí está desactivado, ¿sí? Y ahí está activado, desactivado. Estas opciones las presentan este tipo de relés, también las presentan contactores, ¿sí? Y esto facilita bastante lo que es el diagnóstico de algún fallo, ¿sí? Digamos que el motor no prende y usted sabe que el motor está conectado acá, entonces hago una pequeña prueba, yo le simulo que le activo y si se prende, entonces no es problema de mi motor, no es problema de mi bomba, entonces tengo que ir acá a la parte de control para ver por qué no se me está activando este relé o si el relé es el que está dañado, ¿sí? Porque puede hacer eso, puede hacer que el PLC me esté enviando la señal, pero este relé no se está activando, entonces puede ser que la bobina que tiene internamente, ustedes pueden ver ahí está la bobina y ahí están los contactos, puede hacer que la bobina que está internamente a este relé esté dañado,
Entonces, todas estas facilidades nos brindan estos elementos, ¿sí? Nos brindan la posibilidad de simular cierto estado para nosotros ir diagnosticando el fallo que se presente en nuestro sistema, ¿sí? Adicional, había algo que les indicaba de los PLCs, que todo PLC por normativa debe dar una indicación de los estados de las entradas y las salidas. Aquí, como tiene pantalla digital, no se lo puede ver por acá físicamente con LEDs, porque cuando se activa y se prende la pantalla, aquí en la pantalla aparecen los estados de entradas y de las salidas. En la parte de arriba las entradas, en la parte de abajo las salidas. Entonces ahí usted puede corroborar y decir, ve, la salida 1 está activa, sí, pero no se prende la bomba. Sí, la salida 1, en el PLC la salida 1 está activa y no se prende la bomba. Voy acá, le simulo, sí, le forzo el accionamiento del relé y se prende la bomba. Entonces ya sé, obviamente, que este relé o este contactor es el que se me dañó. Ahora, si es que aquí me da señal en la salida del PLC y veo que el relé está accionado, ¿sí?, pero no se prende la bomba, entonces ya no es la parte de control. Ahí sí tengo que ir al motor porque algo pasó por ese lado de allá, ¿sí? Entonces también son criterios que nosotros debemos utilizar Profesor, para realizar el diagnóstico de algún fallo. Dígame. profesor, una consulta. El contactor tiene bobina y tiene los contactos, ¿sí o no? Ajá, sí, es igual que el relé. Salida y la bobina es de salida. Los contactos son del se conectarían, van los contactos en la entrada y la bobina a lo que es de salida se los conecta. No, a ver, vámosle viendo esta partecita de aquí. La conexión de la salida de este PLC. Dejemos aquí para efectos de que se Profe, ahí vea. no sería como en el enclavamiento, que se enclava los contactos, lo del PLC. Claro, por ejemplo, miren, este de aquí, y buena aprovechando la intervención, miren, estos son pulsadores, quiere decir que yo presiono, pero automáticamente se regresa, ¿sí ven? Entonces no es de los botones que se quedan presionados. De hecho, en la industria no se ocupan esos ¿qué serían? Si este es pulsador, el otro sería switch. No se utilizan switch, ¿sí? Se utilizan pulsadores. Y el enclavamiento se lo hace en la programación, como dice el compañero, ¿sí? Porque si es que no hiciera el enclavamiento, el operador vendría, presionaría y se quedaría ahí presionando toda la jornada mientras el sistema esté funcionando. No, es algo ilógico, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer el enclavamiento porque tenemos este tipo de elementos. Ya, entonces tenemos los elementos de entrada. Acá tenemos la fuente. Acuérdense que la fuente era de 24. Entonces, ¿cómo conecto lo que decía el compañero? Vamos bien. Aquí yo tengo el positivo y tengo el negativo de la fuente. ¿Sí? Positivo y negativo de la fuente. ¿Ya? Entonces acá yo en el PLC, en la salida, yo tengo el contacto, ¿no es cierto? Son dos tornillitos que tengo ahí, pero aquí nada más es un contacto que tengo, ¿ya? Y por acá tengo el relé. Entonces yo cojo el positivo, lo conecto en un tornillo de la salida del PLC, del otro tornillo vengo y me conecto a la bobina del relé. Hagámosle por este otro lado para no confundirnos. Hagámosle así, ya. Y del otro lado de la bobina
me conecto al negativo, ¿sí? Entonces cuando en la programación el PLC mande activar mi salida 1, este contacto se cierra y como ya está conectado el positivo, vendría al un lado de la bobina y el otro lado de la bobina ya está conectado al negativo, entonces este relé se me activa, ¿sí? Se activa el relé. Y cuando se activa el relé, la bobina, los contactos que tiene internamente, estos también se activan. Entonces, si hacemos la simbología de la bobina, esta es la bobina y a este viene asociado mecánicamente, pueden ser 3 contactos y ya puedo accionar un motor trifásico, ¿sí? Bueno, por acá, un motor trifásico, ¿sí? Entonces miren, acciono un motor que puede ser trifásico a 480 a través de un contactor cuya bobina, bueno, en este caso no va a ser tan bajo, no de 24 DC, y ese tipo de contactores vienen de 110 o 220, ¿sí? Pero es un voltaje mucho menor al voltaje al cual se está energizando el motor, ¿sí? Esa es la manera entonces como yo accionaría un motor de mayor capacidad utilizando un contactor, ¿sí? Entonces utilizo la fuente en la cual se está polarizando mi PLC, utilizo el contacto de salida de mi PLC para accionar la bobina de mi contactor o relé, y este contactor o relé es el que me acciona mi motor de mayor potencia, ¿sí? No sé si ahí estamos un poquito más claros con la manera de conexión de las salidas. Ok, entonces vamos, Profe, entonces, dígame. en los elementos de entrada y de salida de los PLC, ¿qué viene a hacer? A ver, no le entiendo la pregunta. ¿Qué vienen a hacer los elementos de entrada y salida? No, que la fuente no entra entre los elementos de entrada y de salida, No, la fuente es la de polarización o son de salida. de su sistema. Esta fuente no. Esta fuente es la energía con la que funciona el sistema. No es elemento ni de entrada ni de salida. Sí, elementos de entrada son los pulsadores, los sensores, finales de carrera, y los elementos de salida son los relés, los contactores, ¿sí? O los motores directamente si es que son de baja potencia. Esos son los elementos de salida. La fuente es un elemento que polariza el sistema, veámoslo de esa manera. Sí, que polariza la parte de control. Porque acá usted de pronto puede tener, como lo hicimos hace un rato, otra energía de mayor potencia, otra fuente que puede ser trifásica, ¿sí? Usted puede tenerla por acá. Entonces tiene el voltaje de control, ¿sí? Y tiene el voltaje de fuerza. No se confundan. Ok, listo. Nos vamos a desconectar porque ya se va a acabar la primera hora. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. Antes de... Bueno, nos desconectamos y tomamos lista.
Ok, vamos hasta que se conecten los demás, vamos tomando la asistencia. Vamos con Ante René. Creo que acaba de conectarse. Presente, profe. Ok, gracias. Ávila Brian. Ávila Brian, no lo veo. Vamos con Bonne Jarry. Presente, profesor. Ok, gracias. César Cabezas. Presente, ingeniero. Gracias. Anthony Castro. Anthony Castro no está. Samuel Cedeño. Presente, profe. Ok, gracias. Alan Cherres. Sí está. Presente, profe. Ok, gracias. Hidalgo Gonzalo. Presente, profesor. Sí está. Ok. Paul Intriago. Presente, profe. Ok. Jessica Mina. No, no está la compañera. Byron Troya. Presente, profesor. Ok. Y Alina Vera. Sí, sí está. Ok, gracias. España, presente. A ver. Me decía. Está el compañero España también. Sí, profe. ¿Cómo va su...? Verá que ya, de lo que tengo entendido, la próxima semana ya son los exámenes del primer parcial. Entonces, si no consta en listas, no va a haber cómo subirle sus notas. No sé cómo va el asunto suyo para que aparezcan en las listas. El ingeniero Cotizal me dijo que iba a hablar con usted, porque yo soy de actualización de conocimiento y yo creo que soy de otra lista. No sé, profesor, cómo será ahí. Ya, porque le cuento, verá, estoy aquí, usted lo que está viendo es el sistema del instituto. Ajá. Y así como yo le pongo la asistencia, así mismo le coloco la nota. Pero si usted no aparece, no le puedo poner nota y usted en esta asignatura no aparecería con nota. ¿Sí? Entonces, bueno, con todo ya voy a hablar con el coordinador también para ver cómo está el asunto suyo respecto a que no conste en las listas, ¿no? En el sistema. 2, 4, Claro, él me manifestó eso, ingeniero, que iba a hablar con usted, porque como yo soy de actualización de conocimiento, pues yo era de otra lista, algo así me indicaba él. Ok. Listo, entonces ese es el registro de la asistencia. Ya. Ok, entonces vamos, continuemos. Ya hemos refrescado un poco más respecto de lo que son los sensores. Sí, hemos ya visto de manera visual por lo menos elementos reales, elementos físicos, de lo que nosotros vamos a utilizar para automatizar nuestros sistemas. Entonces continuemos con donde nos habíamos quedado en lo que es la simulación. Habíamos estado en la simulación, habíamos empezado la simulación del enclavamiento, ¿no es cierto? Del mando memorizado. No sé si ustedes ya le pudieron simular o aún no. ¿Me confirman, por favor? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Si ya pudieron simular el ladder del enclavamiento, lo que estábamos viendo la clase anterior. Río un poco en esa vaina, profe. Ahí estaba también dándole práctica. Ya, entonces Yo vamos. yo estuve intentando, profesor, pero me sale un contacto y una bobina, dice número 1,
pero no sé si que en esa parte de ahí eso se borra o se pone la continuidad. Lo que sí le soy sincero es que, bueno, he intentado, pero me falta más práctica, porque es un poquitito medio para poder poner los contactos y las bobinas, y sobre todo en la parte donde la numeración. Ya, Todavía falta trabajar más en ello, porque no es fácil, ¿eh? Un poquitito, pero listo. tampoco puedo decir que es imposible. Ya, entonces continuemos en esta parte, en esta hora que nos queda de este día, con la simulación completa del enclavamiento. Entonces el enclavamiento, esa ya, por lo menos en papel ya está claro, ¿no es cierto? Tenemos el contacto abierto de nuestro, bueno, asignémosle a una entrada 1. Tenemos el contacto normalmente cerrado, este asignémosle a la entrada 2, esto que sea el start, esto que sea el stop, ¿sí? Ahí accionamos nuestra salida, pongámosle la salida 0, ¿sí? Y esta va a ser mi motor, pongámosle. Ya, y para que se memorice lo que tengo que ocupar es un contacto auxiliar de esta bobina de salida que tiene que estar en paralelo al start, ¿sí? O 0. Ya, esa es la programación ladder, ¿no es cierto? Aquí la primera consulta: ¿tienen inconveniente de entenderle esta programación ladder? Ojo que es bastante similar al circuito de control normal que ya ustedes sabían, ¿sí? Pero si es que hay algún inconveniente en entender, por favor avísenme, ¿sí? Porque ese sería el primer paso, entenderle esta lógica, entender que, vamos simulando. Yo sí, no lo entiendo bien, profe. Ahí sí, Profe, explique de nuevo. Ya, entonces vamos a ver. Esta es la programación del enclavamiento, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver nuestras entradas físicas. Aquí mi entrada 1, mi entrada 2, ¿sí? Y la salida. Entonces vamos viendo. Voy a simular. ¿Se acuerdan que para simular había que ponerle en modo simulación? Entonces por aquí me voy a inventar un triangulito de inicio de ejecución de la lógica del PLC. Entonces como ya yo arranqué la simulación, el PLC, ¿qué es lo que hace? Va a buscar el estado de las entradas. Eso es lo primero que hace, ¿sí? Va a identificar, va a visualizar y a guardar en un archivo, ¿se acuerdan? En un archivo de entradas, los estados de mi entrada. Entonces mi entrada 1, todavía digamos que no presiono nada, asociémosle aquí a los contactos ahora que tenemos a la mano, ¿sí? Ya, entonces como yo no estoy manipulando, todavía no estoy manipulando los contactos, entonces esto para el PLC, ¿qué es? Es un cero lógico, ¿no es cierto? Cero lógico, ¿sí? Porque no están presionados. Entonces como es un cero lógico, la programación ladder queda tal cual como está, y vamos viendo qué pasa. Si esto fuera voltaje y esto fuera fase y esto fuera neutro, por poner un ejemplo nada más para entender, aquí yo tendría energía hasta este punto. Por el otro lado, sí, tendría conectado energía hasta el lado de acá. Pero acá no tengo paso porque aquí está abierto, ¿sí o no? Entonces como aquí está abierto, esto no avanza más, ¿sí? Hasta ahí estamos en condición inicial, ¿sí? Solamente
puse a ejecutar la lógica del PLC, pero no he presionado nada, ¿sí? Entonces vamos viendo. El momento que yo presiono el pulsador, el de start, a este, a ver, le voy a cambiar de posición, digamos que ahí está presionado, ¿sí? Ya. Entonces, el rato que yo presiono mi pulsador start, que está asociado a la entrada 1, entonces de lo que era 0 lógico, ahora el PLC le va a mirar como un 1 lógico. Y como ya tengo activada mi entrada, ¿qué pasaba con la programación? Cambiaba de estado. Si normalmente yo le programé como contacto abierto, entonces como se activó mi entrada 1, aquí se va a cerrar, va a pasar a cerrado. Entonces como ya se cerró ahí, ahora sí, continúa el camino de activación, viene energía por aquí. Aquí como estaba contacto normalmente cerrado, continúa y se activa mi salida. Y el momento que se activa mi salida, también se activa mi contacto auxiliar y se cierra. ¿Sí? Entonces en ese momento, Profe, dígame. una pregunta. Ahí en ese contacto abierto que usted estaba en la salida, ese es un serológico, diga, al pasar corriente ya cambiaría, diga, al ser un lógico. O seguiría así. A ver, ¿cuál ya tiene contacto? corriente. El contacto de acá. Que tiene ahí ese. Ajá, ese. Claro, este de aquí, primero acuérdese que el cómo se ejecuta la programación, se ejecuta de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces primero se ejecuta esta línea. ¿Y qué es lo que pasaba en esta línea? El momento que yo presioné mi entrada 1, el momento que yo activo mi entrada 1, ¿sí? Se cierra el contacto, pasa energía al siguiente elemento, que sería este contacto normalmente cerrado, pero como es cerrado, continúa, se activa mi salida. Terminó la primera línea, pero como se activó esta salida, este contacto de acá, que es la siguiente línea, si se dan cuenta, que es lo que va a ver el PLC, en esta siguiente línea, como se activó acá, en la línea anterior, este contacto se va a cerrar, porque estaba normalmente abierto y como se activó, ahora es contacto normalmente cerrado y también tengo camino de conexión por allá. ¿Sí? Acuérdese, esto se ejecuta de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Esa es la manera como se ejecuta la programación en el PLC. ¿Ya? Entonces, como yo ya presioné el botón, ya se hizo 1 y sucedió esto. Ahora retiro el dedo, nuevamente esto de aquí pasa a ser un 0 lógico. Como pasa a ser un 0 lógico, esta entrada se vuelve a abrir, porque normalmente yo le programé como contacto abierto. El momento que se abrió, entonces corta el camino, ¿sí? Corta el camino por aquí, ya no va a pasar la energía por acá, pero va a pasar por este de acá, que ya quedó activado el momento que se activó mi salida, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, por esta línea ya no pasa la energía, pero sí va a pasar por esta línea de acá y va a permanecer activa mi salida. ¿Hasta cuándo va a permanecer activa mi salida? Hasta el momento que yo presione mi botón de stop. Dejémoslo así. Presiono mi botón de stop. Lo que era 0 lógico, ahora va a ser un 1 lógico. ¿Sí? Y vamos viendo qué es lo que pasa. Aquí yo tenía 0, queda normalmente abierto. Acá yo tenía normalmente cerrado, pero como ya se activó mi entrada, entonces ahora este va a cambiar su estado y va a abrirse. Como se abrió el contacto, entonces corta la energía y como ya no viene energía a la bobina, esta bobina se apaga. Y como esta bobina se apaga, también se desconecta el contacto auxiliar asociado a esa salida. Y nuevamente
se apaga o se desenclava mi sistema. ¿Sí? Ahí nuevamente retiro mi dedo, esto vuelve a estar a cero lógico y el sistema se queda ahí esperando hasta que alguien nuevamente presione el botón de Start para que se repita el enclavamiento. ¿Sí? Esa sería la explicación aquí en el papel. Ahora vamos a la simulación. Espero que ya todos tengan el simulador en su teléfono y en sus manos. Vamos a hacer Profe, esta yo simulación. tengo, Dígame. profe, yo tengo el simulador en el teléfono ahorita y no, a ver, al momento que le doy, todos son el mismo número, o sea, todos están en, se podría decir en el 1.00, No, pero ¿cómo se le... ustedes tienen el que quieran. Ya, déjenme conectarme y vamos trabajando con mi pantalla, ¿ya? ¿Y qué fue? A ver, ¿me confirman si están observando la aplicación del teléfono? Sí, profe, sí. Ok, listo. Sí, ingeniero, sí. Entonces vamos ahí, vamos desde cero. Vamos a colocar la notación 1, ¿sí? Y aparece la primera línea que aparece por default, ¿sí? Es más, si es que ustedes quieren, pueden eliminar esa línea. Vamos a los 3 puntos, parte superior derecha. Ya. Y vamos a el modo edición, ¿sí? Donde dice Ladder Editor. Presionamos ahí y nos cambió el menú superior. Ahí yo le voy a dar en el bote de basura, en el de borrar, y voy a borrar la bobina. Selecciono la bobina. A ver, no. Vamos a borrarle todo completamente. Entonces cojámosle. Sale que no se borra la bobina. Ya, vamos al que dice función. Aquí dice función o el escalón completo. Si ustedes le ven en la gráfica, perdón, en la gráfica que está abajo, está el peldaño con la bobina, ¿no es cierto? Al final. Entonces seleccionemos esta opción, la de abajo, y damos un clic sobre la línea que queremos borrar y automáticamente se borró. ¿Sí vieron? ¿Hasta ahí todos me están siguiendo? Sí, profe, sí. Ya. Ok, listo, hasta ahí estamos. Entonces, como ven, vamos desde cero. Ahora vamos a darle el más. Vamos a añadir. Ahora seleccionamos la primera opción. Vamos a añadir un peldaño. Y damos un clic en la pantalla. ¿Sí? Entonces, ahí me está preguntando. Me dice el bobina del datos de la bobina del escalón. Entendámosle como escalón, como la línea de programación, ¿sí? Entonces nos está preguntando los datos de esa bobina, ¿sí? Y ustedes pueden ver abajo de la línea roja que dice Digital Input, pero una bobina no es una señal de entrada, ¿sí? Una bobina es una señal de salida. Entonces yo de aquí busco cuál es la asignación correcta. Voy a ubicarle, para mantener lo mismo que vimos en la pizarra hace un momento,
voy a utilizar la salida 0. Entonces selecciono esta que dice Digital Output o 00, ¿sí? Entonces selecciono esa y doy OK, ¿sí? Miren, entonces ya se me creó el primer peldaño, el primer escalón asociado a una bobina, y esta bobina está asociada a una salida física, la 0.0. Es lo que habíamos puesto en la pizarra, ¿sí? ¿Qué más nos falta? Vamos ahora por las entradas. Estaba entrada 1 y estaba la entrada 2. Y la entrada 2 normalmente cerrado, ¿no es cierto? Entonces vamos colocando eso. Voy al más. Voy a la tercera opción donde están los símbolos de los contactos, la que dice Basic. Selecciono y voy a seleccionar la entrada 1, que es un contacto normalmente abierto. Entonces selecciono el primer contacto, ¿sí? Y con el dedo yo le ubico dentro de la línea la posición donde quiero colocar ese contacto. Entonces voy al inicio, ¿sí? Y nuevamente me pregunta la asignación de esa variable, de ese contacto. Entonces ese contacto en la pizarra nosotros le teníamos asociado a la entrada 1. Entonces voy a seleccionar mi entrada 1. Entonces selecciono Digital Input, la I01, que es esta de aquí. Selecciono y le pongo OK, ¿sí? Entonces ya he colocado mi primer contacto normalmente abierto asociado al pulsador, a mi entrada 1 asociado a mi pulsador de Start, ¿sí? Ahora me falta la entrada 2, la del Stop, ¿sí? Que es un contacto normalmente cerrado, así lo habíamos puesto en la pizarra. Entonces doy más, voy a la opción 3, al Basic, y ahora selecciono contacto normalmente cerrado, la segunda opción. Selecciono y le ubico en la línea. Entonces este está entre el contacto y la bobina, le voy a poner ahí. Y este de aquí en la pizarra habíamos puesto, le habíamos asignado a la entrada 2. Entonces selecciono el Digital Input y 02 y doy OK. Ya, hasta ahí tengo la primera línea, ¿no es cierto?, que estábamos viendo en la pizarra. Pero falta la derivación, ¿sí?, del contacto auxiliar de mi salida 00, de la bobina 00. Entonces voy acá donde dice más y voy a la segunda opción, ¿sí?, la que dice Add Sub-Run, añadir un subpeldaño o una derivación del peldaño, del escalón, como usted quiere entenderlo, ¿sí? Entonces selecciono esta segunda opción y con el dedo voy a presionar y mantener presionado. Escúcheme bien, voy a mantener presionado, no quito el dedo, sino presiono y lo mantengo hasta que me aparezca la derivación, la posición donde yo quiero. Entonces le coloco, si ven, mantengo presionado el dedo, y si se dan cuenta, si yo deslizo el dedo, yo puedo hacerle más hacia la izquierda o más hacia la derecha, ¿sí? Entonces yo puedo... Eso no había dicho, profe. Ya, eso no habíamos visto la clase anterior. Eso era lo que quería que ustedes descubran, pero bueno. Ya, entonces, ya el momento que ustedes sepan en dónde quieren ubicarle, ahí retiran el dedo, ¿sí? Y ya quedó la derivación de mi línea de programación, ¿sí? Ahora, en esta derivación es donde nosotros vamos a colocar el contacto auxiliar de la bobina O00. Entonces esa ya sabemos, ¿no es cierto? Colocamos el más, seleccionamos el Basic, la tercera opción, seleccionamos un contacto normalmente abierto y le colocamos en la parte de abajo de la derivación. Acá nuevamente me pregunta, ese contacto, ¿qué asignación le damos? Ahora, ese contacto no está asociado a una entrada,
es el contacto auxiliar de mi salida. Entonces yo debo ponerle el valor de la bobina. Le coloco el digital output o 00, porque ese es el nombre de la bobina a la cual va a estar asociado ese contacto. Y doy OK. ¿Sí? Y ya tengo el enclavamiento, ¿sí? Tal cual como lo vimos en la pizarra. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me siguieron todos? ¿Todos tenemos lo mismo en la aplicación? Yo ahí viéndole, profe, porque no puedo, con el mismo teléfono estoy. Ah, ya. Bueno, trate luego de la Sí, clase ahí, hacerlo por su cuenta. Sí, es lo mismo que hablábamos claro, hace sí. un rato. Una cosa es ver los elementos y ver el cableado hecho, pero otra cosa es hacerlo por nuestra cuenta. Igualito es en la programación. Una cosa es verlo y Claro. otra cosa es con el dedo, con nuestra mano, hacerle la programación. ¿Sí? Ok, listo. Entonces ahora Profe, buenas noches. La última parte, profe, en la última parte ahí, se me cortó un poquito la internet para ver si repite. la última parte, ¿cuál? La de la derivación. Ya, Sí, profe. repitamos la derivación. Ahora voy a borrar esta derivación. ¿Cómo la haríamos? Voy al bote de basura y voy primero a eliminar el contacto. Entonces selecciono la primera opción que dice contactos, ¿sí? Y presiono sobre el contacto y le eliminé. ¿Sí vieron? Ahora voy a eliminar esta derivación. Voy al bote de basura y selecciono la tercera opción, la que dice subroom, ¿sí? Que es un subpeldaño o una derivación del peldaño. Selecciono esta y presiono la derivación que hicimos y la borré. ¿Sí? Listo. Entonces vamos nuevamente a colocar la derivación. Vamos al más. Vamos a la segunda opción donde dice añadir una derivación o un subpeldaño, subescalón, como ustedes quieran verlo. Selecciono. Con el dedo le mantengo presionado en la ubicación que yo quiero, ¿sí? Sin quitar el dedo. Vuelvo y repito, como decía el compañero que no había visto la última parte, no retiro el dedo y puedo tener la opción de deslizarme, como pueden ver en la pantalla ahorita. Yo puedo deslizarme más hacia la izquierda o más hacia la derecha, como ustedes tengan pensado. De pronto hagámosle más hacia la izquierda. Ahí. Miren, ahí se me hizo un error, se me saltó al fondo. A ver, vamos a borrarle nuevamente. Ya, vamos a colocarle nuevamente. Ya, y le dejo ahí. Entonces ya he creado la derivación. Ahora voy a colocarle el contacto normalmente abierto, que va en esta posición, y que es un contacto auxiliar de la bobina. Entonces voy a darle más. Voy a seleccionar Basic, que es el contacto, o los contactos, perdón. Voy a seleccionar un contacto normalmente abierto. Voy a colocar con mi dedo la parte donde debe estar el contacto. Y aquí en la pantalla de asignación voy a asignarle a la salida 00, porque es un contacto auxiliar de esta bobina 00. Ok. Listo. Entonces ya tenemos la programación ladder que nosotros estábamos simulándola en la pizarra. ¿Sí? No sé si ya estamos ahora sí ya completos todos hasta esta parte. Ok. Siguiente paso sería simular. Entonces vamos a salir del modo edición. Doy clic en los tres puntos y pongo Exit Editor, salir del editor. Salí del editor y me aparece ya el triangulito, el de ejecución de la programación de ladder, ¿sí? Entonces voy a ejecutarla. Presiono en el triangulito, en el símbolo de play, como usted quiera verlo, ¿sí? Y ya me aparecen en la parte de abajo en la pantalla las entradas, las salidas y las entradas, ¿sí?
Entonces voy a simular, voy a presionar Start. Mi Start es la entrada 1, ¿no es cierto? Entonces voy a presionar la entrada 1 y mire lo que pasó. Se activó mi salida. Como es un pulsador, yo voy nuevamente a presionar la entrada 1, que significaría desactivarle, ¿no es cierto? Porque ya retiré el dedo, le desactivo, pero mi salida se mantiene activa. Y se mantiene activa porque ahora se está activando, si le pueden ver en la parte de arriba, un recuadro gris y de color rojo los nombres de los elementos que están activados, ¿sí? Entonces miren, los elementos activados tienen continuidad porque ya quedó enclavado mi accionamiento. Quedó enclavado gracias al contacto auxiliar de la bobina 00, ¿sí? Entonces miren, yo puedo aplastar nuevamente mi entrada 1, ¿sí ven? Y puedo quitar, aplastar, quitar, aplastar, quitar, ¿sí están viendo? Y no va a pasar nada porque ya quedó enclavado. Basta con hacerlo una vez, ya no importa cuántas veces más usted presione, ese enclavamiento ya se quedó activo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo apago ese enclavamiento o desactivo ese enclavamiento? Presionando el stop. El stop es la entrada 2. Entonces voy a presionar la entrada 2. Y miren lo que pasó. Ya se me cortó el camino que permitía accionar o activar a la salida, a la bobina O00, y se apagó, ¿sí? Entonces no importa ahora sí cuántas veces presione el stop, ya el sistema quedó apagado, ¿sí? Y nuevamente regreso a condiciones iniciales en las que se está esperando que se presione el start para que se active, ¿sí? Entonces con el start se activa y queda activado, y con el stop se desactiva mi enclavamiento, ¿sí? Entonces hemos corroborado en este simulador lo que estábamos explicando en la pizarra. No sé si ahorita ya les quedó un poco más claro la simulación del enclavamiento, ¿sí? Esta es la programación inicial. Creo que todos los que enseñan programación en PLC inician con este mando memorizado, con el enclavamiento, porque es la opción más utilizada, ¿no?, en los sistemas, ya sea que queramos arrancar un motor o para que se inicie el sistema automático, ¿sí? Yo también puedo asociarle esto a que inicie toda una secuencia de mi sistema automático, ¿sí? Entonces yo doy un start y empezó a funcionar mi sistema automatizado, y mi sistema automatizado se parará por alguna emergencia cuando yo presione mi paro de emergencia, que sería el stop, y estaría parando todo mi proceso, toda mi planta, todo mi sistema automatizado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Profe, ¿cuándo vamos a presencial para que nos enseñe eso? Buena pregunta. A mí sí me urge porque un primo me acaba de escribir que si yo sé automatización con un ingeniero está necesitando a alguien eléctrico para flope. Y yo le dije que no, que recién nos están enseñando. ¡Qué vergüenza! Aplique, dígale que sí. ¿Ya cuánto nos falta? En 2 meses usted ya está experto en programación de PLCs. Sí, no es complicado. Hasta ahí lo más básico, ¿sí? Ahora, váyanle pensando. No sé si hay alguna pregunta. Voy a salir del modo de aquí de edición, mejor dicho, de la presentación de mi celular. Voy a salir. Profesor, Dígame. profesor, ¿por qué a usted ahí le sale, por ejemplo, los numeritos azules y las letritas rojas? Pero a mí no me sale así. Todo sale negrito. ¿O será cuando ya se activa? ¿Cómo será?
como cuando se active. O sea, cuando se activa, mire, ahí queda en un recuadro gris, ¿sí? Y quedan los números en rojo, indicando los elementos que se activan. Si se da cuenta que la entrada 2 sigue normal como estaba, los números en color negro, es porque no se activó. Es una manera de decir que la entrada, ¿sí? O el elemento está visto como un 0 lógico o como un 1 lógico. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, la entrada 2 no está activa, es un 0 lógico, entonces se queda tal cual como se la programó. Pero como está accionada mi entrada 1, entonces esa cambia el estado. Eso es lo que me está diciendo. Por eso cambia el color y se pone el recuadro gris, porque lo que está haciendo es cambiar el estado original que usted le programó, ¿sí? Entonces si yo quito el activado de mi entrada 1, volvió a condiciones normales. Si vio, pasó a color negro el I01. ¿Sí? Y cada que yo active, mira, ahí está activo, está en rojo, desactivo, está en negro. Activo en rojo y azul y desactivado en negro. ¿Sí? Ya. Y ahí solamente me aparece lo que está activo, que sería la bobina y el contacto auxiliar de esa bobina. Y si yo presiono el stop, que es la entrada 2, ahí puede ver que lo único que está activo es la entrada 2, por eso ahora está esa de color rojo, pero todo lo demás volvió a color negro, las letras. ¿Por qué? Porque volvió a su estado original de programación. ¿Sí? Es una ayuda visual que le da el programa, y esa ayuda visual también le da realmente el PLC. El PLC en la pantalla, cuando ya se le programa, en cambio también se le pone un recuadro, ¿sí? Se le pone un recuadro negro y la letra aparece en contraste blanco, y normalmente está solamente la letra en negro sin recuadro. Entonces también hay esa misma ayuda visual que vemos en el simulador, esa misma ayuda visual la vamos a ver en el PLC. ¿Sí? Es exactamente igual. Listo, entonces salgámonos de este modo de proyección para plantearnos ahora sí algo interesante, algo que ya les va a motivar un poco más. Yo sé que están con ganas de echarle mano al PLC, a los elementos y a conectarle, pero les voy a motivar un poco más incluso. Vamos a analizar si este enclavamiento fue la programación básica. Vamos a ver un ejemplo también ya de aplicación que es básico, algo muy común utilizado, que sería el control de un control de nivel, control de nuestro tanque elevado. ¿Sí? Tenemos un tanque elevado, eso lo tenemos en nuestras viviendas. Es más, tenemos un tanque elevado, ¿sí? Tenemos un sensor de nivel alto y nivel bajo. Ahorita solamente vamos a ver la manera como funciona, ¿sí? En las próximas clases usted también échele cabeza para ver cómo podríamos programarle, o cómo podríamos colocar las condiciones de operación del sistema para hacer su correspondiente programación en ladder, ¿sí? Entonces lo que vemos ahorita es el control normal, utilizando los contactos de los elementos, ¿sí? Utilizando los contactos de los flotadores aquí, de los sensores de nivel, y accionando directamente al motor. ¿Sí? Ustedes pueden ver, aquí está la fase, aquí está el neutro, ¿sí? Aquí está el interruptor, el termomagnético, aquí está el contacto del que sería el nivel del tanque elevado. Acá sería el nivel del tanque reservorio, ¿sí?
y aquí estaría accionando el motor eléctrico, el motor de esta bomba de aquí. ¿Sí? Entonces, este sistema que se lo puede hacer conectándole de esta manera cada uno de estos elementos, ahora vamos a hacerle a través del PLC. Entonces, ¿cómo usted haría? ¿Cómo pasaría de este sistema a una programación en ladder utilizando un PLC? ¿Sí? Entonces, nos vamos a quedar cortos de tiempo, de gana vamos a cortar en la mitad de la explicación. Entonces el día de mañana estableceremos, acuérdese de esta imagen, si quiere hágale una captura, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es, este sistema que estamos viendo aquí, lo vamos a adaptar para que sea implementado de manera automática con un PLC, ¿sí? Entonces el día de mañana tenemos una hora, vamos a establecer las condiciones iniciales para automatizar. Eso sería automatizar, o sea, ya tengo un sistema que está funcionando, ¿sí? Un sistema no manual porque no interviene el hombre, ¿sí? Es un sistema de control automático, ¿sí? Pero es con el control de contactos nada más, ¿sí? Ahora nosotros vamos a utilizar un PLC, vamos a hacer el mismo sistema de control automático pero utilizando un PLC. Entonces el día de mañana vamos a establecer las condiciones iniciales, los pasos que debemos seguir para pasar de esto a un sistema de control utilizando el PLC, ¿sí? Y al final vamos a implementar la lógica respectiva para que funcione este sistema. Usted ya lo puede ir pensando, lo puede ir analizando para que tenga mayor criterio el día de mañana que establezcamos las condiciones para automatizar con PLC este sistema, ¿sí? Entonces hágale una captura ahí porque sí me debe demorar en subir el video, entonces hágale una captura para que lo esté analizando el sistema y lo esté viendo, ¿sí? Lo revise. Esta es una aplicación bastante real, esto lo ocuparán en un edificio. En un edificio normalmente es el sistema de abastecimiento de agua, tienen un reservorio en la planta baja, ¿sí? Y a través de una bomba suben hasta un tanque elevado y del tanque elevado reparte hacia todos los pisos del edificio. Es un sistema real, es una aplicación real y usted ya puede automatizarlo de mejor manera este sistema, ¿sí? Puede mejorarlo, ya está en capacidad de hacer eso. Listo, jóvenes, preguntas, inquietudes hasta el momento. No, no hay preguntas. Nada, profe. Ok, nadie más ha ingresado. No, están los mismos. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Sí, están los mismos para lo de la asistencia. Listo, jóvenes, entonces el día de mañana continuamos con esta aplicación, ¿sí? Y el día jueves terminaremos haciendo la programación ladder de esta aplicación. Con eso ustedes van a estar más interesados en querer automatizar muchas más cosas, ¿sí? Esa es la idea, motivarles para que ustedes se interesen por la asignatura, por la materia. Otra cosa adicional, vayan pensando en sus temas de titulación también, ¿sí? Ya con lo que van a aprender en esta semana. Profesor, Dígame. a mí me llamó la atención un tema que usted dijo sobre un sistema de control creo que es para hacer más rápido las tesis, algo por ahí, ese tema. Quisiera ver si me podría ayudar dándomelo para ver si lo aplico. A ver, no es que yo dé, no. Yo les ayudo, ¿Dónde? no es que yo dé temas o les dé ideas a ustedes. Yo les estoy asesorando, a un grupo de compañeros y yo he compartido esa información a todos. Ya va a depender de ustedes el que se interesen por esa idea, investiguen un poquito más y el que presenta rápido, ese es el que se llevará el tema.
Por ejemplo, del que usted me acaba de indicar, la compañera, justo que no vino ahora, se me fue el nombre. Bueno, se me fue el nombre. La compañera entre semana ya estuvo conversando conmigo para adelantar justamente en ese tema de ahí, que es más o menos, si mal no recuerdo, era la aplicación del sistema de control automático del lazo cerrado para el proceso de elaboración de tesis en el Instituto Luis Tello. Algo así era la idea. Entonces la compañera ya se interesó, está trabajando en eso, pero vuelvo y repito, yo no soy el que doy temas ni doy ideas, yo expongo a todos, ya va a depender de ustedes que se interesen, vuelvo y repito, presenten la información y el que primero se aprueba con esa información es el dueño de ese tema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le puedo decir al momento respecto a ese tema. Sí, pero de pronto, no sé si la compañera avance o se cambie. Si usted quiere, puede seguir adelantando, puede seguir viendo, o puede sacar alguna otra alternativa con esa misma idea. ¿Sí? De pronto puede ser una idea para 2 temas de tesis, uno nunca sabe. Sí, porque no es que les he dado temas, les he dado ideas, y sobre esas ideas lo que falta es que ustedes investiguen un poco más, se empapen más del tema y ya aterricen con un tema de titulación. ¿Sí? Eso es lo que les indicaría. Listo, jóvenes, pero no está por demás. Gracias, profesor. Sigan pensando en sus temas. Aprovechen este segundo parcial que vamos a estar haciendo ejemplos de automatizaciones para que vayan adquiriendo y se vayan alineando de mejor manera hacia sus proyectos de titulación. ¿Sí? Es lo que les puedo recomendar. Listo, jóvenes, entonces nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan una buena noche.